Luis, ¿cuándo? ¿Listo? Por la gracia de Dios vamos a comenzar a estudiar esta materia que se llama hermenéutica. Hermenéutica es una ciencia, es la ciencia de interpretación. La Biblia originalmente fue escrita prácticamente en dos idiomas, que es el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo, aunque hay algunos pasajes de arameo. El traducir la Biblia del hebreo al inglés o al español o a cualquier idioma, o del griego al español o a cualquier idioma, implica que puede haber distorsión en el mensaje que se está transmitiendo del libro que estamos leyendo original a la traducción. Por eso se requieren reglas que los eruditos, los sabios, cuando digo erudito me refiero a una persona muy sabia que está metida en esta enseñanza, que son genios, por decirlo así. Los eruditos han establecido reglas para poder que la traducción sea lo más exacta posible en cuanto al mensaje que se quiere dar. Hay palabras en ciertos idiomas que no tienen una traducción idéntica en otro. Por lo tanto, el traductor se encuentra con problemas para poder decir qué es lo que quiso decir el que escribió esto. Y escribir lo que él quiso decir, no lo que yo quiero que diga, o lo que me imagino que diga. Entonces, hay una serie de reglas que todo el que va a traducir debe entender. Esa misma ciencia se aplica para poder entender la Biblia. Cuando queremos estudiar los pasajes de la Biblia, tenemos que aplicar reglas para no entender lo que sea, sino lo que Dios quiere decirnos. A eso le llamo hermenéutica. Últimamente ha habido una explosión, un gran auge para leer las Escrituras en todo el mundo. También se han levantado muchos eruditos, mucha gente que empieza a hablar y decir cosas, pero están saliendo muchas contradicciones y están haciendo que las contradicciones, no contradicciones, las controversias de los eruditos hacen que la gente como nosotros sencilla empecemos con dificultades para entender. Hay problemas. Entonces, hay incluso personas que buscan la Biblia, buscan aplicar reglas para entender o justificar lo que sea. Yo quiero usar la Biblia para comprobar lo que yo quiero. Sí. Vamos a ver después ejemplos de esto. Entonces, vamos a estudiar este libro del hermano R.C. Sproul. En inglés dicen R.C. Sproul. Cuando oigan R.C. Sproul, ya saben que es este hermano. Es un pastor y es un gran escritor, muy claro en sus mensajes, en su mente. Porque él dice: yo estoy buscando dar lineamientos o reglas básicas, claras, sencillas y con sentido común, para que cuando tú apliques estas reglas puedas estar entendiendo la Biblia y saber que estás caminando en un camino de exactitud. Lo importante es que nosotros debamos aprender lo que es correcto, no lo que uno quiera entender. ¿Por qué estudiar la Biblia? Se supone que ustedes están aquí porque quieren estudiar la Biblia, pues yo no tengo que dar personas por qué estudiar la Biblia. Sin embargo, a veces las buenas intenciones se debilitan con el tiempo, con nuestra pereza, con muchas cosas. Hace que una persona que quiere estudiar la Biblia de repente ya mejor, no, después le sigo. Y nosotros tenemos que ver algunas razones para afirmar nuestro corazón y decir: yo voy a estudiar, me voy a meter a estudiar la Biblia, porque eso es lo que tengo que
que no sea cualquier cosa la que me estorbe. Bien, muchas personas están poniendo razones para no estudiar la Biblia, y tú te vas a encontrar con personas que lo hacen así. Dos mitos generales son: número uno, la Biblia es muy difícil de entender. Es un mito. ¿Qué es un mito? Mito significa una mentira que la gente cree, que es común. Una frase, una idea que la gente cree, pero que es falso. Es un mito. Mito dice: la Biblia es muy difícil de entender, por lo tanto yo no puedo leerlo. Oye, qué bueno que vas a estudiar tú la Biblia, pero yo no la entiendo. Déjeme decirle que la Biblia fue escrita para gente como nosotros. Dios está comunicándose con el hombre, no con gente de otro planeta. Escuchen bien. El mensaje básico de la Biblia lo entiende cualquiera que sepa leer. Ciertamente hay algunos puntos críticos, algunos puntos difíciles que muchas personas no pueden entender. Se requiere un poco de conocimiento de historia o de lenguaje, de las lenguas, pero esos son algunos puntos, algunos aspectos de la Biblia. Pero en general, una persona que lee la Biblia puede entender la Biblia. Si tú puedes leer el periódico y entender el periódico, tú puedes leer la Biblia y entender la Biblia. A veces, en algunas ocasiones, hay personas que se han topado con un pasaje difícil, y fíjense, inclusive resulta que muchas personas buscan eso. Vamos a leer la Biblia así. Dicen: bueno, yo quiero leer Apocalipsis. Y se van a lo más complicado. Se van a la profecía, buscan pasajes críticos, y dicen: no te entiendo. Cuando lo que deben hacer es leer los evangelios. Otro mito muy común es que la Biblia es aburrida. No, hombre, la Biblia está aburrida. Una vez le llamaron al hermano Sproul de una universidad y le dijeron: oye, tenemos un curso de Biblia, a ver qué puedes hacer para ver si le puedes dar vida a la Biblia. Dice el hermano Sproul: me quedé frío al oír eso. Yo darle vida a la Biblia. ¿Cuándo se murió? El mito es: la Biblia es aburrida. Y déjenme decirles, los que hemos leído la Biblia, sabemos que la Biblia tiene historias, muchas historias. Ayer estaba hablando el hermano Héctor Panés de la Narrativa Bíblica, y él decía: nosotros hemos desarrollado más de 750 historias. La Biblia es historias, son historias, la Biblia son novelas. La Biblia está llena de pasión, de enojo, de pleitos, de amor, de pecado. Todas las pasiones humanas están ahí. Al que le gusta las novelas, agarre la Biblia y póngase a leer, pero más que novelas, son historias que llevan todos los sentimientos y las pasiones del ser humano. Para nada la Biblia es aburrida. ¿Sí? Entonces, es precioso poder entender. Dice el salmista que la palabra de Dios es como miel, es deliciosa. Estos mitos son pretextos para no leer la Biblia. La Biblia es clara, la Biblia es muy clara. Los reformadores del siglo XVI, ¿quiénes son los reformadores del siglo XVI? Ustedes han oído hablar de Martín Lutero. Y toda una generación se levantó en ese tiempo, por allá por el 1500, que es el siglo XVI, se levantaron personas con el deseo de aprender, de conocer las Escrituras, de entender la Biblia. Por mucho tiempo la Iglesia Católica Romana, sus sermones eran en latín. La gente no entendía nada. Estaba prohibido leer la Biblia. Y cuando las enseñanzas de la Iglesia eran exclusividad del Papa y del concilio, o concilios que hacían ellos los cardenales y los obispos, y ellos se proclamaron los maestros autorizados de la Biblia.
Y ellos acaban sus enseñanzas como el purgatorio. Por mucho tiempo, el purgatorio, la Iglesia Católica habló del purgatorio. Y ahora llegó este Papa y dijo no hay purgatorio. O sea, lo que el Papa dice se hace, y lo que los concilios dicen se hace, aunque sea en contra de las Escrituras. Entonces se levanta Martín Lutero, un hombre que tenía hambre de Dios, que quería conocer la verdad de Dios, se mete a estudiar y empieza a encontrar verdades profundas de la Biblia que están evidenciando que el magisterio de la Iglesia Católica, los maestros de la Iglesia Católica estaban errando en la enseñanza, y él se levanta y dice: está mal eso. Ustedes no, la Iglesia Católica, el Papa y los concilios pueden equivocarse, y eso no lo aceptaron. Ellos hablaban de perspicuidad. La palabra perspicuidad significa claridad. La Biblia es muy clara para cualquier persona que la quiera leer. Alguien criticó cuando el hermano Sproul estaba dando una conferencia, y dijo: usted está diciendo primitivo y obsceno. Primitivo es muy elemental. Y dice Sproul: me encanta tu definición. Él lo estaba haciendo como una crítica. Y dice: me encanta tu definición, porque la Biblia tiene un mensaje primitivo, no es técnico, no es esotérico, no es un mensaje oculto, es primitivo para gente primitiva como nosotros, para gente sencilla. ¿Lo estoy explicando? Dice: obsceno, claro, ¿qué más obsceno que la cruz de Cristo? Obsceno es aquello que ofende la moral. Cuando tú ves la Biblia y ves historias donde hubo inmoralidad, pues es obscenidad. Sí, la Biblia tiene mensajes obscenos. Está comunicándose con un ser, con un hombre, con un ser caído. Y Dios nos está enseñando cómo salir de ese pecado a una vida limpia, a una vida santa, a una vida verdadera. Pero la Biblia es clara. La Biblia no es esotérica. La Biblia no tiene símbolos raros o frases raras que solamente un gurú puede interpretar. La Biblia fue escrita para la gente como tú y como yo. El problema en la antigüedad es que la gente no sabe leer. Ahora el problema es que toda la gente sabe leer, y ahora cualquiera que lee se quiere constituir el maestro de la Biblia sin haber llevado un estudio serio de las Escrituras. Y esto está trayendo muchos problemas. El problema de la motivación es un punto que toca ahí. Dice que no. El punto principal que tenemos nosotros es no cómo leer la Biblia, sino cómo estudiar la Biblia. La Biblia no es aburrida. La gente, los cristianos actuales, no estudian, leen la Biblia, no estudian la Biblia porque son perezosos. La verdadera razón de por qué la gente no estudia la Biblia es por la pereza. Hay un teólogo suizo llamado Karl Barth. Él dice que la raíz de todos los pecados, o las raíces de todos los pecados del ser humano, están en tres vertientes. Una de ellas es el orgullo, la otra la falta de honestidad, y la otra la pereza. No es que la Biblia sea aburrida, es que si yo quiero estudiar la Biblia, requiere trabajo serio, persistente. Si quiero aprender la Escritura, tengo que darle tiempo y meterme a estudiar, a investigar, a leer. Realmente necesitamos mucho de la gracia de Dios para que nosotros podamos persistir en el estudio profundo de las Escrituras, para tener una verdad exacta. ¿Cuáles son los fundamentos? Los dos fundamentos básicos de la Biblia que nos exhortan a estudiar la Biblia. O sea, en la Biblia hay pasajes que nos dicen que debemos estudiar la Biblia. Voy a
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo les pregunto a ustedes, ¿para quién es la Biblia? ¿Para quién dio Dios la Biblia? ¿Para los eruditos? ¿Para los grandes? Dijo, para ti, para tus hijos. La vas a poner la palabra en todos lados. Dios dice, quiero que te metas a estudiar, a leer, a aprender, a entender, a memorizar mi palabra. Es una orden, quiero que lo hagas. No solo tú, tus hijos tienen que hacerlo también. También el apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3, y dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, y refiriéndose a la palabra de Dios, es inspirada. La palabra inspirada en griego es teopnestos. Perdóname, no soy griego, no lo puedo decir correctamente, pero significa que salió de dentro de Dios como que lo exhaló. Aunque hombres lo escribieron, esa palabra salió de lo profundo de Dios. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no contiene, es la palabra de Dios. Inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Saben qué? La Biblia nos dice, Dios quiere que te metas a la palabra. Viene de Dios para ti, viene de Dios para mí. Cuando un cristiano se pone a estudiar la palabra y empiezas a conocer a Dios, te estás convirtiendo en un teólogo. Entonces, cuando hablamos de un teólogo, estamos hablando de un hombre erudito por allá que ha escrito 50 o 60 libros. Si tú conoces a Dios y puedes hablar de Dios, tú estás hablando de teología. Teología no es una palabra esotérica. Teología es una persona que conoce a Dios. Si tú has leído de Dios y entiendes al Dios que se ha revelado en la Biblia, que es una autorrevelación, Dios está diciéndole, yo soy así. Y tú lo conoces por la palabra, primeramente, y por la experiencia. Tú eres un teólogo, aunque no seas técnicamente un teólogo famoso, pero si conoces a Dios y hablas de Dios, estás haciendo teología. Cuando tú dices Jesucristo es Dios, tú estás haciendo teología. La Biblia es una revelación de Dios a sí mismo. Cuando tú conoces a una persona, yo puedo investigar. Miren, ahorita con la tecnología que tenemos, yo puedo poner aquí en mi computadora un nombre de ustedes y aparece la información de ustedes. De hecho, dicen, cuidado con Facebook, porque gente está haciendo mal uso de la información de lo que ustedes han puesto de su persona. Quiénes son, en qué estudiaron, en qué escuela fueron. Ustedes pueden tener mucha información de la gente. Pero ¿cómo conocer a una persona? Yo digo, conocer a una persona. Yo puedo también, si soy amigo o conozco a ustedes, puedo decir, mira, a Sergio le gusta mucho pintar carros y le gusta correr. Pues es lo que he visto, pero no lo conozco bien. ¿Cuándo voy a conocer bien a Sergio o a Pablo o a cualquiera de ustedes? Cuando ustedes me dicen, yo soy así. A mí me gusta esto, me da mucho coraje esto, no me gusta lo otro. Tú estás revelándote, tú estás expresando tu persona. En la Biblia, Dios se revela
a sí mismo. Se llama autorrevelación. Es una autorrevelación divina. Por eso podemos conocer a Dios, porque Él nos dice cómo es Él. Hay un pasaje de la Escritura que dice: si alguien se va a alabar, alábese en entenderme y conocerme. No se alabe el rico de su riqueza, ni el sabio de su sabiduría. Alábese en conocerme y en entenderme. El conocimiento humano, toda la ciencia, todo lo que tú has aprendido en las universidades, en las escuelas, es un conocimiento terrenal, es un conocimiento que tiene fin, que se va a acabar. Pero Dios nos habla de lo trascendental, de lo que permanece, de lo eterno. Eso no se estudia en la universidad, eso viene en la Biblia. La Biblia nos ubica en un plano eterno. La ciencia nos coloca aquí, en la tierra, en el tiempo y en el espacio. La Biblia nos pone en un plano eterno. Nos dice: muy bien, ¿para qué estás viviendo? La ciencia te dice, la escuela, la universidad: prepárate para ganar más dinero, para ser más rico, para vivir mejor, para tener posesiones. Aquí, la Biblia te pone en un plano eterno, te dice: prepárate para la eternidad. Jesucristo decía: hagan tesoros en el cielo. Aquí todo se acaba. Allá no llega ni la polilla ni el óxido. Por eso necesitamos estudiar la Biblia, porque la Biblia nos pone en un plano que la ciencia no puede darnos. En la Biblia vamos a encontrar cosas que no existen en ningún lado, solamente en la Biblia, y además viene de Dios. Vamos a conocer a Dios y nos ubica en un plano eterno. Un gran problema se presenta en los Estados Unidos y en todos los países que Estados Unidos tiene influencia. Ellos hablan de teoría y práctica. Hay que ser prácticos. Dicen la cultura americana. Práctico, la palabra técnica para práctico en Estados Unidos es pragmático. Hubo un filósofo, John Dewey, que nació por allá por 1800 y murió más o menos en 1852, que fue el que influyó en toda la educación política y filosofía de los Estados Unidos, para hacerlo pragmática, para hacerlo práctica. El pragmatismo dice: los resultados justifican o determinan la verdad. Los resultados determinan la verdad. Y entonces toda la política y toda la educación americana está enfocada en dar resultados. No piensan en lo trascendental, no piensan en lo eterno. Están ocupados en el aquí y en el ahora. Buscan resultados. Dicen: la verdad es los resultados. Eso es pragmatismo. Pero cuando tú te metes en esto de teoría y práctica, vamos, voy a decir de otra manera. Hay personas que no quieren estudiar a Dios teóricamente. Dicen: yo quiero conocer a Dios, pero teóricamente no. O sea, voy a estar leyendo ahí que Dios es esto y que no, yo quiero algo práctico. No entienden que todos nosotros tenemos prácticas, que todo lo que hacemos es porque creemos algo. O sea, detrás de todo lo que yo hago hay una teoría. Hago lo que hago porque pienso, porque tengo una información que me dice que lo haga. Entonces, teoría y práctica están unidas. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que conocerlo teóricamente y también en la práctica. Un punto muy importante que viene en este capítulo 1 del libro de R.C. Sproul, Cómo estudiar y cómo interpretar la Biblia, es acerca del cristiano sensual. Me fascina este tema. Yo quiero, si quieres sacar copias y repartirlos a todas las iglesias. El cristiano sensual.
El cristiano sensual es aquella persona que le da más importancia a los sentimientos que al conocimiento de la palabra de Dios. El cristiano sensual es aquel que busca sentir a Dios, no entender a Dios. Está buscando experiencias nuevas. Los sentimientos de él determinan la verdad. Es que yo me siento muy bien aquí. Es que yo creo que la Biblia es Dios es amor y por tanto no puede haber infierno. Y sus sentimientos están determinando lo que él cree que es verdad. Las iglesias en la actualidad están cayendo. Mucha gente está cayendo en la sensualidad. Sensualidad significa sentidos. Un culto que satisface mis sentidos, que satisface mi oído, que sea música muy bonita, que satisface lo que veo, que satisface lo que oigo, que satisface lo que huelo, pongo incienso, pongo cosas, flores, todo en un edificio grandísimo, todo lo que estimula mis sentidos y digo, esto es Dios. La gente está buscando show. No, venga para acá, acá está la alabanza, es la mejor alabanza porque me siento yo precio, feliz de la vida, tengo placer de estar aquí. Oh, el predicador está hablando de la psicología, del carácter del hombre y me encanta a mí la psicología porque es lo que me llena. La palabra, no, Dios me revela a mí, en mi espíritu, la verdad. Y empiezan a hacer lo que el hermano llama una teología relacional. Las relaciones con las personas, y eso viene a sustituir la palabra de Dios. Usted encontrará ahorita en las iglesias montones de personas que todo lo que buscan es placer. Y no estoy hablando de placer sexual, estoy hablando del placer de estar en un culto donde yo esté bien contento, bien feliz. Ahora, no está equivocado que usted esté feliz en un culto. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos que sustituyen la palabra, el conocimiento de Dios, el estudio de la palabra por solo sentimientos. ¿Sí? Yo quiero tener en nuestra congregación, yo quiero que haya gozo, yo quiero que haya paz, yo quiero que haya maravillas, que haya milagros, yo quiero, pero eso no determina mi fe. Mi fe está determinada por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Dios honra su palabra. Inclusive en el último capítulo de Marcos, en el último versículo del Evangelio de Marcos, dice que Dios confirmaba con milagros la palabra. La palabra. Ellos predicaban la palabra y Dios hacía milagros para confirmar ¿qué? Su palabra. Dios quiere honrar su palabra. Constantemente el cristiano sensual busca experiencias nuevas y frescas para conocer la voluntad de Dios. No quiere conocer a Dios, quiere experimentarlo. Se olvidan estas personas que el Señor, la Biblia dice, ser niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Hermanos, la Biblia está dirigida primordialmente a la mente, no exclusivamente, pero primordialmente a la mente. Tenemos que entender a Dios, tenemos que conocer a Dios por la palabra. También nos toca el tema en este mismo tema, ¿qué pasa